Saludos, señores estudiantes. Es un gusto volver a compartir con ustedes. Y ya estamos en la tercera clase de la materia de lengua y literatura, que corresponde al mes de julio. En esta estaremos viendo contenido acerca de las generalidades de la entrevista. Como bien recordarán ustedes, en una clase anterior estuvimos ya tratando sobre lo que era la definición, características, estructura y algunos tipos que eran los más sobresalientes sobre la entrevista. Y en esta clase pues estaremos continuando con aspectos de suma relevancia sobre esta técnica de recolección de información. Para tal efecto me permito ya compartir pantalla sobre la diapositiva correspondiente al contenido, ¿no? Vemos ya. Uno de los principales temas que estaremos tratando primeramente es sobre el uso de los pronombres y los adverbios interrogativos, que no son más que palabras que reemplazan un sujeto cuya intención es la de preguntar. Esta, aquí tenemos qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuán, cuánta, cuánto y cuántos. Ya estaremos revisando también más adelante en qué situaciones y a qué nos conlleva cada uno en cuanto a su uso. Continuando, ¿no? El uso de los pronombres y adverbios interrogativos. Se utiliza también lo que son los adverbios interrogativos porque aportan información de forma circunstancial sobre la acción que se está realizando, la acción verbal. O sea, dónde, cuándo y cómo son claves para lo que es la estructuración de las preguntas que se realizan en la entrevista. Todos aquellos pronombres y adverbios interrogativos son palabras tónicas y siempre llevan tilde, como ya se habrán dado cuenta, cada uno de los adverbios y pronombres llevan tilde. Así vemos dónde, cuándo, cómo. Es algo que hay que tener muy presente a la hora de redactar, ¿no? Los pronombres y adverbios interrogativos. Ya lo veíamos anteriormente. El que se utiliza para interrogar sobre objetos o asuntos. Por ejemplo, ¿qué tema escogiste? ¿Quién y quiénes se refiere a lo que es personas? Se trata de indagar sobre qué está haciendo una persona y puede referirse a un sujeto de la oración o a los complementos de la oración. Es decir, en el primer caso, ¿quién escribió el diario? Que se trata del sujeto y a quién le gusta eso. Es decir, de quién estás hablando. El complemento ya. ¿Cuál y cuáles? Aquí se pregunta sobre la identidad de una persona o cosa, de entre varias opciones. Por ejemplo, ¿cuál de las películas fue la más entretenida? Es decir, aquí estamos indagando sobre una o más alternativas. El cuánto, cuánta, cuántas y cuántos. Es decir, eh, hablando del singular, perdón, y el plural. Aquí indaga sobre la cantidad. Por ejemplo, de los 20 cuadernos, ¿cuántos quedan? O de las 20 monedas, ¿cuántas te quedan? En fin, se trata de indagar sobre cantidad. El dónde se trata de averiguar sobre un lugar en específico. Es decir, podríamos citar como ejemplo dónde trabajas, dónde estudias o dónde vives. El cuándo pregunta acerca del momento o un acontecimiento. Por ejemplo, ¿cuándo estará terminada la casa? ¿O cuándo vas a venir? Por último, tenemos el pronombre cómo, que trata sobre la manera o el modo en que está siendo llevado a cabo eh,
una acción o también de qué forma está sucediendo algo. Por ejemplo, ¿cómo lograste terminar a tiempo? Se trata de modo. ¿Y cómo es que no lo supimos? ¿O cómo no nos enteramos? Se trata de causa. De esta manera se puede realizar adecuadamente las preguntas, es decir, teniendo muy presente eh, cada uno de los pronombres y adverbios interrogativos y en qué casos se puede utilizar. Pasando ya a lo que son los modos y los tiempos verbales, ¿no? Los accidentes verbales son modificaciones o cambios que sufre el verbo al ser conjugado. Uno de ellos es el modo. El modo se refiere a que informa sobre la actitud de la persona que está hablando, ¿no? Respecto a lo que dice. Dicha información influye mucho sobre lo que es la conjugación, ¿no? Como sabemos, el idioma español eh, resulta bastante complicado, diríamos así, porque el verbo, todos los verbos son conjugados, perdón, en tiempo pasado, presente y futuro. No así otros idiomas, por ejemplo, como podríamos citar el japonés o podríamos citar quizá el chino, en fin, algunos otros idiomas que no acostumbran, no tienen esa regla al, al tratar el verbo. Es decir, que ellos lo pronuncian de la misma manera. Podríamos decir así, traducido a lo que es el español, ellos hablan el comer, yo comer, tú comer, el comer, todos comer. Nosotros, en cambio, al conjugar el verbo, nosotros lo utilizamos yo comí, yo comeré, yo, eh, es decir, en esencia, al conjugar el verbo en los diferentes tiempos cambia, no se pronuncia de la misma manera, diferente a lo que sucede con los idiomas anteriormente mencionados, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener muy presente a la hora de establecer diferentes técnicas de recolección de información, no solamente lo que es la entrevista, aunque en este momento estamos viendo de forma específica esta técnica, ¿no? Aquí tenemos más sobre lo que son los modos y tiempos verbales. Ya, como lo decía anteriormente, ¿no? Se trata de la actitud con la cual la persona pronuncia la oración. El modo indicativo enuncia el hecho de la manera real y objetiva. Por su lado, el modo subjuntivo es aquel que expresa un deseo, una suposición, un anhelo o probabilidad de que algo suceda, ¿no? Mientras que el modo imperativo se trata de dar órdenes o a su vez hacer un pedido o dar un consejo. Los tiempos verbales que pueden ser utilizados en la entrevista. Aquí tenemos el pretérito perfecto simple, que es uno de los tiempos mucho más utilizados dentro de lo que es la entrevista. ¿Por qué? Puesto que se refiere a hechos que han sucedido en el pasado. Por su parte, el presente indicativo se utiliza principalmente para dar opiniones respecto a un tema en particular, de modo que también es bastante utilizado. El futuro simple de indicativo no es tan común como los anteriores, no obstante, expresa una intención o una suposición respecto a que suceda algo en particular, ¿no? El presente continuo se trata de una conjugación que está estructurada por el verbo estar más el gerundio de otro verbo, ¿no? Tenemos aquí también algo sobre lo que es el estilo directo e indirecto de las entrevistas. De igual forma que lo veíamos en la formulación de las preguntas, también la transcripción puede realizarse de manera tanto directa como indirecta. ¿A qué nos referimos con transcripción? Quiere decir a la forma en la cual va a ser procesada la información que se ha obtenido una vez que ya se realizó la entrevista. Ambos estilos
Es decir, tanto el directo como el indirecto se utilizan textos no literarios. Como, no sé si lo recuerden o lo hayan visto en algún otro tipo de clase, por ejemplo, en años anteriores, en lo que es quizá ciclos anteriores de la escuela, ¿no? Los textos no literarios se refieren a aquellos que mantienen un lenguaje mucho más, de cierta forma, informal y no tienen tanta estructura en relación a lo que son los literarios. Por ejemplo, veíamos como la etopeya, la prosopeya, bueno, algunos tipos de textos literarios. Entre los textos no literarios tenemos a la entrevista. El estilo directo. Pues bien, veamos de qué se trata, ¿no? En este estilo se trata de reproducir las palabras exactas de los interlocutores, es decir, son citadas de forma textual, similar, así tal cual como fueron pronunciadas. Para indicar que la cita es textual, se señala esa porción del escrito con guiones o comillas. La cita textual con comillas se usa por lo usual dentro de una oración que contextualiza la pregunta y la respuesta. Bien, ahora veremos el estilo indirecto. Se diferencia principalmente del anterior porque aquí la persona que ha sido entrevistada, ¿no? Ha dado ya lo que son sus respuestas y estas a su vez son procesadas y el mensaje sigue manteniéndose, más puede cambiar una que otra palabra por ahí, pero eso sí, siempre como lo dije anteriormente, el mensaje sigue siendo el mismo. Para darles una idea mucho más clara del estilo directo como el indirecto, lo veremos en un ejemplo. Aquí tenemos el estilo directo y el estilo indirecto. Bien. Aquí tenemos una pregunta que de manera ficticia diríamos que ya fue realizada o como parte de una entrevista, ¿no? ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que quisieran destacar en el canto? El entrevistador realiza esa pregunta. El entrevistado contesta que se inscriban en las escuelas de canto para aprender, así tal cual. Esas son las palabras del entrevistado. El estilo indirecto, por su parte, ya tenemos que el entrevistador preguntó a la famosa cantante qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes que quisieran sobresalir en el mundo artístico. Ya. Y la cantante, ¿no? Katia, en este caso, responde que deberían inscribirse en escuelas de canto para aprender y perfeccionar. Como bien veremos, como bien nos damos cuenta también, el mensaje sigue siendo el mismo. Es decir, que se inscriban en las escuelas de canto, eh, es lo que dice en la respuesta número 1, tanto como en la respuesta número 2. Solo que en la número 2 ya le han cambiado por ahí una que otra palabra, pero como lo digo y lo vuelvo a reiterar, el mensaje sigue siendo el mismo. Tenemos aquí también algo sobre lo que son las normas para realizar una entrevista. La primera de ellas, elegir el lugar adecuado para la realización de la misma. Crear una situación adecuada, es decir, aislamiento, contacto visual, que no haya, a esto se refiere la situación adecuada, a que no haya algún tipo de interrupciones, ruidos que puedan entorpecer el funcionamiento del proceso de la entrevista. Hacer preguntas comprensibles. Eh, por supuesto que es muy importante, debido a que hay que tomar en cuenta varios aspectos aquí. Que las preguntas sean claras y sobre todo que utilicen un lenguaje que la persona entrevistada entienda, porque no es lo mismo tratar con una persona que tenga cierto conocimiento sobre un área en específico,
Por ejemplo, si cuestionamos sobre medicina a un médico, es obvio que su nivel de conocimiento sobre esta ciencia o área va a ser mucho más profundo que si le preguntamos algo sobre medicina a una persona que quizás sea un docente, por ejemplo, ¿no? En consecuencia de la condición de la situación en que se encuentra la persona entrevistada, se debería de plantear las, las preguntas, ¿no? Para que sean entendibles y de esta manera se pueda obtener información valiosa y que se cumplan los objetivos para los cuales fue realizada esta entrevista. Introducir temas de forma gradual. Esta es otra de las recomendaciones y normas que se debe tomar en cuenta. Dar seguridad y favorecer la locuacidad. Aquí estamos hablando del tono de voz que se utilice, también de que se respeten los turnos para hablar, tanto del entrevistado como el entrevistador, ¿no? Dejar hablar y saber escuchar, de igual forma es muy importante. Dar tiempo, pero no perderlo, es decir, realizar la pregunta, dar un tiempo prudente para que la persona entrevistada conteste, más no estar divagando sobre temas o información que no aporte en lo más mínimo, sino también ser concretos y claros en lo que se quiere obtener, o sea, la información que se quiere del entrevistado. Elegir el lugar adecuado, como ya era la primera recomendación, ¿no? De esta manera me parece que ya estamos culminando la clase número 1. Hemos revisado ya el contenido y no nos queda más que hacer énfasis en los pasos para realizar la tarea. No está de más una vez recordarles. Ingresar primeramente a la plataforma, digitan su usuario y su clave, que ya deben estar totalmente familiarizados. Ingresar a la pestaña de octavo año, seleccionar la materia de lengua y literatura, se ubican en la tarea número 3 y dan clic. Una vez que lo han hecho, corresponde también empaparse de lo que es el material de refuerzo, donde está cada uno de lo que son los conceptos, las generalidades sobre la entrevista. Aquí tenemos ya sobre lo que es realizar la tarea, una vez que ya han leído y ya tienen conocimiento sobre el tema. Realizan la tarea basándose en lo que es la información y recuerdo que son 5 preguntas que están incluidas dentro de lo que es la tarea. Se trata de preguntas de opción múltiple, algunas de verdadero y falso, y por ahí una que otra de dar un criterio y transcribirlo. Una vez que ya lo han realizado, lo pueden subir en formato Word, es decir, para las personas que tengan un computador y la facilidad de hacerlo, lo suben de esa manera. O también como imagen para quienes impriman el documento o pueda hacer que lo tengan la facilidad de realizarlo en un cuaderno, ¿no? Cualquiera de las opciones es válida. Lo importante es que realicen la tarea y que hayan asimilado los conocimientos que se han transmitido en esta unidad de contenido que corresponde al mes de julio. Pues bien, no me queda más, señores estudiantes, que despedirme, esperando que puedan realizar su tarea y que les vaya muy, muy, muy